Hola nuevamente a todos, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a este segundo webinar de las jornadas que hemos preparado para pasar de usuarios básicos a usuarios avanzados y aprender a usar con eficacia la inteligencia artificial. Hola José Luis, ¿cómo estás hoy? Hola Sonia, todo muy bien. Un poco de frío aquí en Córdoba, Argentina, este día 2 de julio de 2026. Pero bueno, estupendo, Bueno, todo bien. Muy feliz de estar aquí en este segundo webinar y bueno, dispuestos a comenzar. claro que sí. Bienvenidos Marcelo, veo Liliana, conectados de Argentina y de Colombia. Bueno, si hay alguno que no estuvo en la sesión de ayer, sean bienvenidos. Mi nombre, como dijo José Luis, soy Sonia Filipín, directora de proyectos del CELADEL, y él es el director general del Centro Latinoamericano de Estudios Locales. No les vamos a repetir nuestra trayectoria ni nuestro currículum porque queremos aprovechar al máximo esta sesión, pero en la grabación de ayer lo pueden consultar. Así que si te parece, José Luis, vamos al lío y a ver qué aprendemos hoy. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión, José Luis? Sí, con todo gusto, Sonia, vamos a presentar los objetivos. En este segundo webinar veremos cómo personalizar las herramientas para que cada uno pueda adaptarlas a sus necesidades. También aprenderemos a crear asistentes virtuales especializados, es decir, expertos en una tarea específica que nos ayudarán a ser mucho más productivos. Presentaremos una manera de articular asistentes virtuales por medio de flujos colaborativos. Por último, introduciremos el tema de las automatizaciones de los flujos de trabajo y también el de los agentes, deteniéndonos en cuáles son los requerimientos para su implementación. Como ves, tenemos por delante una jornada muy útil para pasar del nivel de usuario básico de la IA al siguiente, es decir, al nivel de usuario avanzado. Muy bien, José Luis. Entonces, como tenemos mucho trabajo por delante, vamos a empezar. La sesión de ayer entendimos, bueno, que la IA generativa llegó para quedarse, aprendimos a comunicarnos con ella de manera más eficiente, generando pruebas efectivos para obtener mejores resultados. Hoy la idea es dar un paso más allá. Las herramientas como ChatGPT, como Gemini, son cerebros genéricos, ¿verdad? Conocen muchas cosas, pero no saben nada sobre nosotros y nuestro contexto. Entonces, ¿cómo hacemos para que se adapten a nuestras preferencias y necesidades específicas, José Luis? Excelente punto de partida, Sonia. Es así. Las herramientas de IA genérica son como un consultor que acaba de comenzar a trabajar en tu organización. Es un recién llegado que no sabe nada de vos, de tu organización o de tu estilo de trabajo. Cualquier cosa que le pidas la va a resolver de una manera general, sin considerar nada específico. Y si querés algo más ajustado a tu contexto, cada vez que interactúas con ella, te lo tenés que indicar. Y eso es tedioso, poco práctico, la repetición insume mucho tiempo. La buena noticia es que, como se puede apreciar en la diapositiva, existen capas progresivas de personalización y especialización de la inteligencia artificial que nos permiten transformar este consultor recién llegado en un colaborador verdaderamente eficiente. Hoy vamos a recorrer las 4 capas progresivas de personalización de la IA: la personalización básica, los asistentes especializados, las automatizaciones y los agentes autónomos. En la infografía están los detalles. Las capas combinan accesibilidad, entendida como la facilidad de uso, y capacidades de la inteligencia artificial. Ambas variables están en relación inversa. Muy bien, entonces empecemos por el principio, si te parece, José Luis. ¿Cuál es esa primera capa de personalización? La primera capa es la más accesible y paradójicamente una de las más subutilizadas. Se trata de configurar en la herramienta genérica
nuestro perfil de usuario y darle las instrucciones personalizadas básicas que queremos que siga siempre. Eso quedará en la memoria de la herramienta y siempre tendrá en cuenta esa personalización básica. ¿Qué podríamos poner en la personalización? Bueno, hay 3 preguntas que sirven para orientar esa respuesta. 1, ¿cómo te gustaría que te llamara? 2, ¿qué te gustaría que supiera de vos para adaptar mejor mi respuesta a tus necesidades? Y 3, ¿cómo te gustaría que respondiera? Por ejemplo, soy Manuel, empleado de atención a los socios en la sección admisiones, trabajo en la organización X que presta servicios de salud y financieros y prefiero respuestas breves y en tono formal. Esta información se guarda en la memoria de la herramienta y esta la aplica automáticamente en todas tus conversaciones futuras. Es como darle a la inteligencia artificial un manual sobre vos. También cabe señalar que las herramientas guardan todas las conversaciones en su memoria y eso les permite ir aprendiendo muchas cosas sobre uno. Como pueden ver en la diapositiva, en ChatGPT hay que ir a nuestro perfil e ingresar a personalización. Allí, entre otras cosas, encontrarán el espacio para incluir las instrucciones personalizadas. En Gemini, por otra parte, desde configuración, que es una ruedita dentada por la que se accede, llegarán a la pestaña Contexto personal y allí, en tus instrucciones para Gemini, agregan lo necesario para la personalización. Vale recordar que todos los chatbots, como dijimos ayer, son más o menos parecidos. Otras herramientas como Claude, que ahora está muy en boga, como Copilot, como Grok, también tienen esta posibilidad. Al darle esta información a una de las herramientas, ya tendría nuestro contexto, ¿verdad? No hay que repetirlo cada vez que ingresemos a generar una instrucción. Esas serían las ventajas, pero ¿cuáles son las desventajas? Las desventajas, bueno, tú has señalado o hemos comentado recién cuáles son las ventajas, y las desventajas es que esta configuración es global, es decir, aplica a todo lo que hagas dentro de esa cuenta. Lo que a veces puede ser limitante si, por ejemplo, tenés roles muy diferentes. Si usas la misma cuenta para el trabajo o para proyectos personales. Allí puede haber una dificultad. Entiendo. Entonces, si quiero que la inteligencia artificial actúe de una manera distinta según el contexto específico de cada tarea, ¿necesito algo aún más personalizado? Exacto, Sonia. Ahí entramos en la segunda capa, los asistentes personalizados. Y me refiero concretamente a los GPTs de OpenAI, los GEM de Google, los proyectos de Claude, los agentes de Copilot. Estos asistentes son versiones especializadas de la IA que vos podés crear para propósitos muy concretos. Los asistentes permiten automatizar flujos de trabajo repetitivos. Una vez configurados, estos asistentes ejecutan tareas complejas sin necesidad de instrucciones adicionales. Cabe aclarar que el usuario tiene que pedirle que ejecute la tarea cada vez que la necesita. Los asistentes no son autónomos, no hacen las tareas por sí mismos. Como pueden ver en la diapositiva, la gran diferencia con la primera capa es que cada asistente tiene su cerebro, pero alimentado con una base de conocimientos que tiene información que tú has elegido y subido. Documentos de todo tipo, enlaces, datos, ya los veremos más en detalle, e instrucciones específicas y detalladas sobre lo que debe hacer. El resultado de la tarea que le indique que realice estará así totalmente contextualizado
y lo hará siempre de la misma manera. José Luis, esto de crear un asistente personalizado para mí suena muy bien. No sé qué pensará nuestra audiencia que nos está acompañando, Argentina, Ecuador, Colombia, si nos quieren ir compartiendo por chat, cómo lo ven. Pero Bienvenidos a todas y todos. ¿Cómo? Bienvenidos a todas y todos. Claro que sí. Pero me viene a la mente una pregunta. ¿Es muy complejo el proceso de crear un asistente? Para crear un asistente personalizado es importante remarcarlo. No hace falta saber programar. En la mayoría de los casos alcanza con describir en lenguaje natural qué quiere uno que haga el asistente. Luego subir los documentos de referencia y definirle algunas reglas de comportamiento. Y en minutos uno tiene un asistente a medida. En la diapositiva está la plantilla que hay que rellenar en Gemini para construir un gem, que es así como Gemini llama a los asistentes personalizados. En OpenAI, como dijimos recién, se llaman GPTs. Ya. Pero, José Luis, ¿con qué información puedo completar esa plantilla? Bueno, para cada asistente que necesitas, tienes que generar una instrucción básica, el System Prompt, en el cual uno le indica el rol que debe asumir, la información de contexto y la descripción de los resultados que debe entregar. Y aquí se utiliza la fórmula RCI que vimos en el webinar de ayer. Esa información básica se debe completar con los documentos y demás elementos que constituirán, como decíamos recién, la base de conocimientos del asistente, adecuado a la actividad, entorno laboral y tarea que debe realizar. Muy bien, José Luis. ¿Y cuántos asistentes puedo tener? Te hago esa pregunta, pero mientras también le voy preguntando a la audiencia que nos acompaña, ¿qué asistentes les gustaría tener a ellos? Que nos comenten por chat, anímense. Bueno, la respuesta es que podéis tener todos los asistentes que necesiten. Nuevamente, en el aula del curso, ya saben a cuál me refiero, hay un recurso que, o sería mejor decir, hemos desarrollado, porque lo he hecho con ayuda de mis inteligencias artificiales. Decía, he desarrollado o hemos desarrollado un recurso que tiene 28 asistentes listos para ponerlos a trabajar. Solo hay que copiar y pegar en la plantilla que acabamos de ver. Y además, hemos incluido un constructor de prompts. Ayer lo comentaba. Es un súper asistente que te ayudará a construir el asistente especializado que necesitas y que no está entre los 28 candidatos a incorporarse ahora mismo a tu equipo. El recurso incluye también un buscador de asistentes por temática y nivel de dificultad. Genial. Bueno, mencionaste lo del curso, no sé si hay hoy alguien que no estuvo ayer, al final de la sesión les vamos a comentar bien sobre qué es ese curso, pero si no se han registrado para estar en estos webinars y accedieron directamente, Macarena, nuestra colaboradora, perdón que no te saludé en el inicio, Maki, pero venía con varios comentarios al tiempo, les va a dejar aquí en el chat el link para registrarse y que puedan recibir este material que está comentando José Luis, como muchos otros que vimos ayer y que veremos luego. Entonces. Gracias, Sonia. Veamos un ejemplo. Todos hemos tenido que organizar alguna vez un evento, una boda, un cumpleaños especial, por ejemplo, el cumpleaños de los 40. ¿Cuánto nos hubiera ayudado tener un asistente personalizado, especializado en la organización de eventos? Bueno, muchísimo, ¿verdad? Ahora, gracias a la IA, sí podemos contar con él. En el buscador de asistentes de la herramienta que comentábamos recién, marcamos en categoría personal y en nivel de dificultad principiante, y el buscador nos mostrará los 9 asistentes que están viendo en la diapositiva. Entre ellos, al final, está el organizador de eventos. En la diapositiva pueden observar lo que obtendrán al cliquear en la tarjeta del organizador de eventos.
En primer lugar, el System Prompt que deberíamos copiar y pegar en nuestra plantilla para construir la YAML. La descripción del rol, el contexto de la tarea y las instrucciones que el asistente debe seguir. Como ven, el prompt sigue la estructura RCI que vimos en el webinar de ayer. También encontraremos aquí una sugerencia de la base de conocimientos que deberíamos darle al asistente. Lista de invitados, presupuestos del que disponemos, nuestra lista de proveedores. Y algo muy importante, una advertencia de lo que el asistente no hará. En este caso, el asistente organizador de eventos no enviará invitaciones ni gestionará la lista de asistentes. Genial, me suena muy interesante poder trabajar con un equipo de asistentes. Bueno, como los mencionaba ayer, yo, por ejemplo, en los temas de diseño instruccional me parecen súper útil, siempre guardando lo que uno es el experto y les va dando la tarea como si fuese un colaborador más en el trabajo que hacemos. Pero, José Luis, tengo una pregunta más. ¿Puedo hacer que mis asistentes personalizados colaboren entre sí? Por ejemplo, que un GEM de marketing le pase información a un GEM de análisis de datos. En mi opinión, hoy la colaboración directa entre asistentes todavía está limitada, ya que hay que utilizar herramientas que requieren algunos conocimientos técnicos adicionales. Pero la forma más sencilla de ponerlos a trabajar juntos es asumirse uno como el orquestador del equipo de asistentes. Es lo que llamamos la orquestación humana. Si yo tengo un proceso de trabajo en el que deben intervenir varios asistentes en pasos sucesivos, el resultado de uno será el insumo del que sigue. Entonces, el orquestador humano copia ese resultado y se lo pasa al asistente que debe trabajar con él y cuya intervención sigue en el flujo de trabajo. Veamos un ejemplo de cómo funciona esto. Una mutual de 500 socios necesita presentar su informe trimestral a la comisión directiva. El coordinador humano orquesta 4 asistentes en secuencia, son los que estamos viendo en la diapositiva, pasan los resultados de uno a otro como insumo. Utilizando los asistentes listos para usar, hemos estructurado este equipo y este flujo. Como pueden ver, los asistentes que intervendrán son el analista de datos, el asesor financiero, el creador de presentaciones y el redactor de correos. Cada uno de ellos tiene una especialidad. En esta diapositiva está detallada en la columna correspondiente, es decir, en la segunda columna. Intervendrán secuencialmente en ese orden. El analista de datos, conforme a la instrucción detallada en la última columna de la derecha, debe extraer patrones y alertas críticas de los datos de los socios que tiene subido en su base de conocimiento, la que se detalla en la tercera columna contada desde la izquierda. El resultado de su tarea lo entregará en un archivo CSV. Una vez que hizo eso, le daremos intervención al asesor financiero, a quien le entregaremos el resultado de la analista de datos, copiando y pegando, y le pediremos un nuevo resultado en base a su especialidad. Y así procederemos de la misma manera con los otros dos asistentes. De tal forma, habremos orquestado la tarea de los 4 asistentes y habremos logrado ejecutar todas las tareas del flujo de trabajo, ganando en precisión y sobre todo ahorrando muchísimo tiempo. Ya se pueden imaginar todo lo que es posible hacer con los asistentes personalizados, ya sea dándoles tareas específicas u orquestándolos en un flujo de trabajo como el que acabamos de ver.
Bueno, pero no se agobien, que esto parece un poquito enredado, pero quédense tranquilos que les vamos a dar la información de este flujo detallado en los materiales que les vamos a enviar. También luego, si alguno va a participar del curso, lo podrá ver paso a paso. La idea acá es presentarles la idea, comentarles qué se puede hacer y luego lo van a poder analizar detenidamente. ¿Verdad, José Luis? Efectivamente, eso es lo que haremos. Una vez que ustedes reciban esto y empiecen a experimentar con los 28 asistentes que les daremos o los que creen con el creador de asistentes, verán que la cosa es mucho más sencilla de lo que parece. Solo se trata de copiar y pegar lo que reciben de uno, pasárselo como insumo de trabajo al otro, al que sigue en la secuencia. Bueno, quería comentarles también que la tendencia es que en el futuro cercano los asistentes van a poder llamarse entre sí de forma nativa, pero por ahora la orquestación humana o la automática sigue siendo el mejor camino. En ChatGPT ya se puede hacer, pero en la versión de pago, claro. Ya. Bueno, José Luis, voy a saludar también, que veo que se ha sumado gente de Costa Rica y Perú, sean también bienvenidos. Y sigo curiosa, cuéntenme si alguno, o cuéntenos mejor dicho, está usando ya algún asistente o tiene, digamos, curiosidad por crear a partir de esto que comentó José Luis alguna. Vamos, anímanse y nos van contando en el chat para movilizarnos. Damos un pasito más, si te parece, José Luis, mientras la gente se nos va animando. Hablando de asistentes avanzados, hay una herramienta que creo yo que está generando mucho ruido, no malo, pero sí que llama la atención, que es Notebook LM de Google. ¿En qué se diferencia de un GPT o de un Gen tradicional? Bueno, Notebook LM es un súper asistente, probablemente la herramienta de Google más potente disponible hoy en día. Uno de los problemas serios de la inteligencia artificial es que está entrenada para dar siempre una respuesta, ya sea exacta o solo plausible. Por eso, cuando no sabe algo a ciencia cierta, lo inventa. Eso es lo que se llama una alucinación. Y si bien los modelos han ido reduciendo la probabilidad de que eso ocurra, en los modelos genéricos la alucinación sigue siendo una posibilidad. Por eso siempre, como decíamos ayer, hay que controlar los resultados que nos entrega. Pero, y aquí está la gran ventaja, Notebook LM no alucina, porque su cerebro trabaja exclusivamente con las fuentes que hemos elegido para nutrirlo. Con tu cuenta de Google es muy fácil acceder a Notebook LM. Para cada tema que necesites investigar o con el que quieras trabajar, debes crear un cuaderno. Allí estamos viendo en la diapositiva cómo es la primera pantalla que aparece cuando uno ingresa a Notebook LM. Y como ven, hay una colección de cuadernos que uno va creando, dándole a crear un nuevo cuaderno que es el que aparece libre, aparece sin ningún nombre y sin ningún contenido por ahí. ¿Cuántos cuadernos se pueden crear? Es una pregunta que nos podemos ya hacer. En la versión gratuita podemos crear hasta 100 cuadernos, lo cual es una enormidad y ratifica algo que decíamos ayer, la generosidad de las alternativas gratuitas que nos ofrece Gemini en comparación con otras empresas. Después de cliquear en crear cuaderno, que es lo que le indicaba recién, le aparecerá un cuaderno, por supuesto, totalmente vacío que habrá que completar. Y es lo que estás viendo en la diapositiva. Lo primero que hay que hacer es agregar las fuentes, es decir, agregar los conocimientos con los que trabajará Notebook LM, es decir, nutrir su cerebro. Esas fuentes, como pueden ver a la izquierda de la diapositiva, pueden ser todo tipo de archivos,
Y también, y esto es muy importante, videos de YouTube. Y un dato más, pueden ser en cualquier idioma. Supongamos que ustedes están trabajando en un tema determinado y encuentran un archivo, un video de YouTube en alemán que les parece muy interesante. Bueno, lo pueden subir y Notebook-LM tomará eso para trabajar, para responder las preguntas que ustedes le hagan. Ustedes pueden tener esas fuentes de antemano, pero también pueden pedirle a Notebook-LM que las busque en Internet. Notebook-LM realizará una búsqueda y les propondrá a ustedes un conjunto de fuentes. Y luego hay que elegirla o elegirlas porque Notebook-LM no incorporará fuentes al cuaderno sin una aprobación expresa. Y aquí una nueva pregunta. ¿Cuántas fuentes se pueden agregar a un cuaderno en la versión gratuita? Hasta 50 fuentes. Pero, muy importante, sin condicionamiento por el tamaño. Podemos subir un PDF de cientos de páginas y lo tendremos allí para trabajar con él. Bueno, ya tenemos creado el cuaderno, ya están cargadas las fuentes. ¿Y qué podemos hacer ahora en Notebook-LM? Primero, en el chat de la herramienta, que ustedes ya saben ubicar, es allí donde escribimos o donde por voz le pedimos nuestras cosas a la inteligencia artificial. Podemos preguntarle y pedirle todo lo que necesitemos. Notebook-LM trabajará siempre sobre las fuentes que hemos agregado y nos dará las respuestas indicando exactamente de cuál de nuestras fuentes ha sacado la información y con todo detalle, citando, por ejemplo, en el caso de un PDF, el número de la página del cual extrayó esa idea que nos está poniendo en la respuesta. Y luego, y aquí viene una cosa importantísima, si se fijan a la derecha de la diapositiva, verán la sección que se llama Estudio. En el estudio se pueden generar una gran variedad de respuestas de todo tipo, textuales, gráficas, audiovisuales. Allí hay una larga lista, resúmenes, líneas de tiempo, mapas conceptuales automáticos, infografías, presentaciones, incluso podcasts. Ya verán en el aula de nuestro curso, para todos los módulos tenemos un interesante debate entre dos personas sobre la temática del módulo. Y eso es un podcast generado con Notebook-LM. Yo soy un usuario habitual, frecuente y entusiasta de Notebook-LM. También quería comentarles, y para finalizar esta rápida presentación de esta importantísima herramienta, que Google está permanentemente actualizando Notebook-LM. Recientemente ha posibilitado vincular Gemini con Notebook-LM y bidireccionalmente. Podemos también vincular no solo el chatbot, es decir, Gemini, sino también las gems, es decir, los asistentes personalizados se pueden vincular con Notebook-LM convirtiendo un cuaderno, que es la unidad de almacenamiento y trabajo de esta herramienta, en la base de conocimientos del asistente. Bueno, las posibilidades con Notebook-LM son infinitas y abiertas a la imaginación. Se puede utilizar para aprender, para investigar cualquier tema, para preparar presentaciones, para realizar consultas normativas, para realizar onboarding de nuevos empleados. Y un detalle más, los cuadernos pueden compartirse dentro de un grupo de trabajo. Si me dijeran, podés elegir una sola herramienta para trabajar con la IA, yo no tengo ninguna duda. Elegiría Notebook-LM. Ha sido muy claro, José Luis.
Comenta acá Marcelo, parece de ciencia ficción. Parece, Marcelo, pero es una herramienta súper potente y que cada semana Google le va generando nueva funcionalidad dentro de la misma, así que te animo a probarla. No sé si alguno ya ha trabajado con OVLM, pero tanto José Luis como yo la usamos mucho, ¿verdad? Bueno, José Luis, comentaste que los asistentes personalizados ejecutan una tarea de manera aislada. Para vincularlos es necesario este orquestador humano de momento. Pero, a ver, yo pienso en los flujos de trabajo de una organización. ¿Hay alguna otra forma de abordar los flujos de trabajo con la inteligencia artificial que no sean los asistentes? Sí, Sonia, la respuesta a tu pregunta nos lleva a la tercera capa de personalización, la automatización. Un flujo de trabajo es una secuencia lógica de tareas repetibles que convierten un insumo, datos, archivos, correos, en un resultado, un informe, una publicación, una alerta. Y este proceso tiene tres componentes: el disparador o trigger, el evento que inicia todo. Por ejemplo, llega un nuevo correo. Los pasos de acción, es decir, las tareas intermedias. Por ejemplo, extraer datos, actualizar la hoja de cálculo. El resultado final, el objetivo cumplido, hoja de cálculo actualizada. Veamos un ejemplo. Imagina que trabajas en la administración y quieres automatizar el proceso de registro de las facturas que recibes en el correo de la oficina, volcándola en una planilla de Google Sheets, porque no quieres estar pendiente de tu correo. Tampoco te resulta muy práctico estar leyendo facturas y copiando y pegando los datos en la planilla. Para este ejemplo vamos a suponer que dispones del entorno de Google Workspace y que tienes todas las aplicaciones conectadas en Gemini. Recordemos que Gemini es un ecosistema, es decir, tiene la inteligencia artificial y luego hay todo eso que son los documentos, las de Google Sheets, en fin, todo lo que Google tiene puede estar conectado. En la diapositiva se visualiza ese flujo de trabajo. Para automatizar este flujo de trabajo hay varias opciones. No obstante, la opción más sencilla para esta función es acciones programadas de Gemini. Esta función permite configurar el disparador, el trigger y las acciones con una sencilla instrucción o prompt en lenguaje natural. Bueno, veamos el prompt. El prompt de la acción programada sería el que tienen en la diapositiva. Vamos a leer. A partir de ahora, ejecuta este flujo de trabajo todos los días a las 15 horas de forma automática. Primero, escaneo. Busca en Gmail los correos con el asunto factura que no hayan sido leídos. Archivado. Guarda los adjuntos en mi carpeta de Google Drive, facturas recibidas. Extracción y control. Lee los archivos y extrae proveedor, WIP, que es la identificación fiscal en la Argentina, fecha y monto total. Y le decimos, si falta algún dato o el archivo es ilegible, escribe revisión manual en ese campo. Registro, escribe la información en mi Google Sheet, control de gastos 2026, y finalmente envíame un mensaje por Google Chat confirmando cuántas facturas procesaste y si hubo alguna con error. Pendiente, crea una tarea en Google Task titulada Validar facturas del día con el enlace a la plantilla y confirma que has programado esta acción recurrente. Quiero hacer notar lo siguiente. Aquí no hay código de programación. Son instrucciones en lenguaje natural, tal y como se la daría a un colaborador. La IA actúa como orquestador. Un solo prompt coordina las tareas de 5 aplicaciones distintas del ecosistema de Gemini: Gmail, Drive,
Sheets, Chat y Task de forma fluida. Aquí quiero señalar un detalle. Previamente, por supuesto, tenemos que tener creado la carpeta en Drive, la planilla en Sheets, en Google Sheets, y también debemos disponer de los chats y de los tabs, ¿no es cierto? Sigo. La instrucción de gestión de errores hace que si la IA no está segura de algo, le pida al humano que revise. Esta automatización es sencilla. Como han visto, se construye muy fácilmente y es un activo permanente para la organización, porque una vez que está redactado, que está elaborado, va a trabajar para nosotros todos los días, a la hora que le hemos indicado. Bueno, José Luis, posiblemente algunos se estén preguntando, ¿tengo algún conocimiento técnico para preparar esto, para programar esto? La respuesta es no. O sea, como menciona también Liliana aquí en el chat, es cuestión de ir practicando e ir adecuándolo a las necesidades que tiene cada uno, que tiene su organización. Esta vía para automatizar flujo de trabajo, es decir, es accesible para cualquiera que esté conectado en el ecosistema de Google. Pero, ¿qué otras opciones hay para automatizar, José Luis? Bueno, las otras opciones para automatizar flujos de trabajo, vamos a hacer como en el Mundial de Fútbol, pausa para hidratación. Sí. Para poder explicarle bien los detalles y responder adecuadamente tu pregunta. Muy bien. Tome la hidratación correspondiente, pero dejemos el mundial de lado este momento porque podemos tocar susceptibilidades, así que... Sí, y tampoco nos vamos a tomar 3 minutos para hacerlo. Ya está listo. Seguimos entonces hablando de cómo podemos automatizar los flujos de trabajo más allá de lo que hemos explicado recién. Decía que lo que hay son herramientas específicas. Make, Zapier y N8N son las herramientas más conocidas. Y para componer una automatización con estas herramientas, no es necesario conocer lenguaje de programación. Con estas herramientas de automatización se conectan aplicaciones mediante una interfaz visual. La IA aquí actúa como un módulo inteligente dentro de un proceso de trabajo más amplio. En la diapositiva estamos viendo cómo se vería el flujo de trabajo que configuramos en acciones programadas de Gemini, pero en la plataforma Make. Para poner esto en funcionamiento es necesario dar algo, conocer algo más que el lenguaje natural. Tienen una curva de aprendizaje que hay que recorrer, porque la implementación de proyectos en ella requiere algunos conocimientos técnicos. Por eso decía que no basta el lenguaje natural y también hace falta bastante experiencia con la herramienta misma. No obstante, lo poderoso de estas herramientas es que democratizan la automatización. No necesitas ser desarrollador para orquestar flujos complejos, pero también tiene un límite. Uno sigue diseñando y supervisando cada paso. La IA no decide por sí sola cuándo actuar. Eso está establecido desde el momento en que se orquesta el proceso. La regla de una automatización básica es esto: si pasa algo, haz esto otro. Entiendo, José Luis, por lo que estás diciendo ahora, que esto nos lleva ya a un nivel más avanzado, que es lo de los agentes, ¿correcto? ¿En qué se diferenciarían los agentes de lo que hemos visto hasta ahora? Gran pregunta, Sonia. A ver si la podemos explicar claramente. Si la automatización es como un robot que sigue instrucciones paso a paso, el agente es como un colaborador al que uno le delega un objetivo y él decide cuándo y cómo lograrlo. A diferencia de los asistentes personalizados y también de las automatizaciones
que vimos antes, como las acciones programadas en Gemini, los GPTs con Action, que son el equivalente en OpenAI, o los flujos de Make, un agente de IA tiene autonomía de decisión, recibe una meta de alto nivel, por ejemplo, prepara el informe mensual de ventas y por sí mismo planifica los pasos, busca la información, usa herramientas, toma decisiones intermedias y trabaja hasta que te entrega el resultado final. Por supuesto que para que eso sea posible, los agentes combinan varias capacidades avanzadas: memoria a largo plazo para recordar contextos previos, capacidad de razonamiento paso a paso, acceso a herramientas externas, búsqueda en la web, APIs, bases de datos y mecanismos de autoevaluación para corregir errores sobre la marcha. Un ejemplo rápido y concreto. Un agente de atención al cliente, por ejemplo, puede recibir una queja. Al hacerlo, consulta el historial del cliente, verifica las políticas de devolución de la empresa, redacta una respuesta empática al cliente que se ha quejado, genera, por ejemplo, si hubiera la necesidad, un código de reembolso y si viera que el caso excede la información que dispone y su posibilidad de resolverla, lo eleva a un humano. Todo esto lo hace sin intervención humana. Hay una nota importante que tener en cuenta. No todos los agentes son iguales. Algunos solo sugieren acciones para aprobación humana. Tienen un bajo riesgo de uso, mientras que otros ejecutan decisiones autónomas en sistemas críticos y tienen un altísimo riesgo de uso. No hace mucho se hizo bastante conocido el caso de un agente que borró toda una base de datos de clientes de una empresa internacional. Bueno, cosas como esas pueden ocurrir cuando se le da autonomía y acceso a sistemas críticos a un agente. De allí podemos concluir que la autonomía requiere controles proporcionales. Es decir, a mayor autonomía son necesarios más controles. Sin duda, con casos como el que estás comentando, los agentes suenan poderosos, pero también necesidad de controles y suena como un proceso complejo. Trabajar con agentes, ¿está al alcance de una persona o, digamos, de una organización o empresa pequeña? Bueno, depende del nivel de autonomía que se busque implementar y de las capacidades técnicas de las que se disponga. En la diapositiva están viendo un conjunto de herramientas. Hay plataformas no-code como Lindy que permiten crear agentes relativamente simples. La diferencia clave con las automatizaciones tradicionales es conceptual. En lugar de definir flujos paso a paso, se define, como decíamos, un objetivo y ciertas reglas, y el agente decide dinámicamente cómo ejecutar las tareas necesarias para alcanzar. Ahora bien, los agentes verdaderamente autónomos, especialmente aquellos que interactúan con múltiples sistemas o ejecutan acciones en entornos sensibles, en mi opinión, todavía requieren importantes capacidades técnicas para su diseño, evaluación y su supervisión. En ese nivel más avanzado, hay plataformas como Relevance AI que permite construir arquitecturas multiagentes, incorporar memoria persistente y trabajar con grandes volúmenes de datos. Al mismo tiempo, hay herramientas que llevan esta autonomía un poco más lejos. Hay agentes con capacidad de navegación web, como Comet, el navegador inteligente de Perplexity,
o como operator de OpenAI, y estos pueden ejecutar acciones en la web de manera autónoma. Estas soluciones operan con permisos amplios, lo que introduce, como decíamos antes, desafíos relevantes en términos de seguridad, control y también privacidad. Hay una tendencia emergente en materia de agentes. Agentes que no solo observan, deciden y actúan de manera autónoma para conseguir un objetivo, sino que también aprenden del usuario para ofrecer respuestas cada vez más personalizadas. Es el caso de Cloud Cowork, OpenCloud, Hermes, entre varias otras. Debo decir que la lista crece día a día. Este enfoque aumenta mucho la utilidad de la inteligencia artificial, pero también plantea una pregunta clave. ¿Cuánta información personal estamos dispuestos a ceder a cambio de esa comodidad? En síntesis, la respuesta es sí a la pregunta que me hacías. Para una persona o una organización pequeña es posible empezar a trabajar con agentes autónomos, pero siempre con un enfoque progresivo. Las organizaciones pequeñas pueden beneficiarse rápidamente utilizando agentes acotados y bien definidos. Y a medida que aumenta la autonomía de los agentes, también crece la necesidad proporcional de capacidades técnicas, marcos de control y de gestión de riesgo. Y por último, una cosa a considerar y que no es menor es el costo involucrado. Desde luego, a menor costo, mayores requerimientos técnicos, y a mayor comodidad es necesario una mayor inversión. Mira, justo estaba por hacerte yo la pregunta, pero me lo están haciendo también por privado, José Luis. Parte de la audiencia de los que nos están viendo. ¿Qué les sugerirías hacer si quieren empezar a aplicar esto hoy mismo? ¿Por dónde empezar? Yo sugeriría 3 acciones concretas, por un lado, y de bajo riesgo. Primero, en la configuración de tu herramienta de IA favorita, ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, la que sea, completa las instrucciones personalizadas de las que hablamos al principio. Cuéntale quién eres, qué haces, cómo te gusta que te responda. Es gratis, toma solo 5 minutos y te permitirá contar con algo más que una inteligencia artificial genérica. Te dará inmediatamente la respuesta a tu perfil y a tus preferencias. En segundo lugar, elige una tarea repetitiva. Por ejemplo, redactar respuestas estándar a consultas frecuentes. Y crea un asistente personalizado, una GEM o un GPT o GPT, dedicado exclusivamente a eso. Súbele los prompt systems que ya tiene en la herramienta con los 28 asistentes y prueba los resultados. Tercero, identifica un flujo simple que involucre solo 2 aplicaciones. Por ejemplo, cuando recibo una invitación para una reunión en mi correo, agéndala en mi calendario y utiliza Gemini con Workspace para automatizarla. Después, puedes explorar cómo puede hacerse con Make. Empieza con un trigger y una sola acción. Recuerda esto, la IA no es una carrera de velocidad. Cada pequeño paso que uno da hoy en materia de personalización, de especialización y de automatización nos va a ahorrar mucho mañana y nos va a posicionar mejor para cuando los agentes maduren y se vuelvan más accesibles y seguros. Gracias, José Luis. Sí, personalmente también la recomendación es tener claro cuál es nuestra necesidad, qué es lo que queremos resolver y eso nos va a permitir luego cómo
digamos, trabajar y seguir estos pasos que comentaba José Luis, eligiendo la herramienta que más nos convenga o las herramientas. Bien. José Luis, ¿hay algo más que quieras agregar antes de pasar a comentarles a nuestra audiencia algunas novedades más sobre cómo pueden profundizar sobre inteligencia artificial? Sí, creo que sería oportuno remarcar una idea fuerza. La personalización y la automatización no son sobre reemplazar lo humano, sino sobre potenciarlo. Cuanto más le enseñas a la IA sobre tu contexto, tu estilo y tus objetivos, más se convierte en una extensión de tu capacidad, no en un sustituto. El futuro es de los que son capaces de integrar la inteligencia artificial en sus flujos reales de trabajo. Y ese futuro, como vimos hoy, ya está al alcance de la mano de todos. Empezar por lo simple y recordar, la mejor IA es la que se adapta a uno y no al revés. Súper. Bueno, creo que este fue el espíritu con el que construimos los dos webinars, que hoy mucho contenido que asimilar, sin duda. Les dijimos ayer que hoy vamos a dar un paso más, entender asistentes, entender los agentes. Bueno, implica, digamos, en una hora obviamente no lo vamos a salir haciendo, y por eso es que también queremos ofrecerles otras alternativas, estos recursos que Macarena ahora les va a poner en el chat los enlaces para, en el caso que alguno no se haya registrado, para que puedan dejarnos su correo y mandarles la información que hemos comprometido. Pero además de eso, comentarles un poquito más en detalle lo que vinimos mencionando sobre el curso virtual de Fundamentos y Aplicaciones de la Inteligencia Artificial, que como dijimos es totalmente gratuito. Va a estar abierto para que puedan tomarlo a partir del 13 de julio. En el correo que les vamos a enviar los materiales que hemos estado mencionando, vamos a enviarles también el link al formulario de inscripción. Es un curso que cuenta con 4 módulos, es autoguiado, lo cual no significa que si bien no hay un tutor persona per se, hay una inteligencia artificial con la que hemos trabajado, con la que ha trabajado José Luis, que es nuestro tutor virtual, que está ahí 24/7 para ayudarlos a despejar consultas que tengan sobre los contenidos. Rápidamente les voy a mostrar, bueno, la ruta de aprendizaje que va a profundizar no solo los temas que hemos abordado en estos 2 días en los webinars. Partimos con un módulo base, que es para entender, bueno, de qué estamos hablando, un poco lo que estuvimos abordando en la sesión de ayer, las bases de la inteligencia artificial, para poder diferenciar y saber dónde estamos parados. El módulo 2, donde ya empezamos a trabajar, digamos, las herramientas, profundizando en el arte de generar buen prompting. Creo que la receta ya lo aprendieron, pero hay mucho más detrás de eso y eso les permitirá, digamos, elegir adecuadamente una herramienta, cómo formular las instrucciones. El módulo 3, que son los ecosistemas, sabemos que algunos trabajan bajo el entorno Microsoft, otros con entorno Google, que como comentó José Luis, la posibilidad que tiene Google es que tiene muchas herramientas muy útiles, gratuitas, con las versiones gratuitas es bastante amplia, no por desmerecer las otras ecosistemas, pero Microsoft, como todos sabemos, implica trabajar con una licencia, ¿verdad? Y finalmente el módulo 4, que es lo que ha estado hoy comentando José Luis sobre asistentes, agentes, los colaboradores digitales, que así lo hemos titulado, pero digamos, con un nivel más de detalle, más pausado, viendo actividades prácticas, viendo los cuestionarios para poder ir asimilando esta información. Los módulos completos suman 40 horas de capacitación, que ustedes lo pueden tomar a su ritmo, en el momento del día que dispongan de tiempo, en el momento de la semana que lo puedan hacer. Y como les dije, lo importante es que si desean, digamos, tomar esta capacitación gratuita, puedan, digamos, tengamos nosotros la información de ustedes, vuestro correo, para poder enviarles el link de inscripción correspondiente. Bueno, y la otra actividad, antes de pasar a la otra actividad, José Luis, me olvidé decir algo del curso que quieras complementar, vos que has estado dentro de todo el proceso de curaduría, de materiales y demás. No, creo que está todo dicho y bueno, básicamente y en síntesis es una profundización de lo que hemos visto. Genial. Y creo que está todo bien detallado en tu presentación, así que podemos ir
al otro evento que estaba por anunciar, que seguramente les va a interesar mucho a la audiencia. Sí, estamos hablando de las jornadas de innovación inteligente, como lo que buscamos siempre con todas estas actividades. La IAC, dijimos, llegó para quedarse y lo importante es prepararnos para asimilar esta tecnología, ampliar nuestras competencias, nuestras capacidades, para que no nos pase por encima y para poder fortalecer nuestro perfil profesional y también fortalecer a nuestras organizaciones. Con lo cual este año llevamos adelante en España unas segundas jornadas de innovación inteligente, trabajando de la mano y codo a codo con diferentes instituciones en la región de Murcia, en la región de Valencia, concretamente en Alicante. Ya estuvimos con ellos y con un grupo muy interesante el año pasado, viendo experiencias en materia de innovación, de transformación digital, aplicadas no solo al sector público, sino también a muchas organizaciones privadas y también del tercer sector. Trabajando con el parque científico de allá, ellos tienen interesantes, digamos, desarrollos, tanto para pequeñas organizaciones como para grandes. Bueno, entonces nos comparten un poco, digamos, ese intercambio de experiencias enriquecedor. Aquí no me voy a extender en el programa, es solamente a invitarlos que revisen la información. Macarena les ha dejado también ahí el enlace en el chat. Tienen un QR que pueden escanear, ver de qué van estas jornadas, que serán en noviembre, concretamente del 1 al 6 de noviembre. Ya tenemos también las inscripciones abiertas, decir que se está formando un grupo muy interesante, tenemos personas de República Dominicana, de Perú, de Colombia, de El Salvador, de Guatemala y de Argentina, en este momento ya interesados. Quedan todavía algunas plazas, no muchas, pero todavía están a tiempo, así que si tienen interés, tenemos un programa también de becas y ayudas, porque esto también, si bien lo hacemos a pulmón, tratamos de apoyarlos de la mejor manera posible y dentro del alcance que tenemos para que puedan aprovechar esta oportunidad. Así que, bueno, esa información también si han logrado escanear el QR, enhorabuena, y si no, también le estaremos enviando la información por correo, ¿verdad, José Luis? ¿Cuándo vamos a enviarles toda esta información prometida? Vamos a estar enviándolas mañana mismo. Perfecto, así que bueno. Bueno, he estado revisando algunos comentarios, los fuimos respondiendo cuando estuve preguntando sobre el tema del uso de asistentes y demás. Marcelo comentó que él de momento solamente ha trabajado con ChatGPT. Preguntaban, bueno, ahí surgió la curiosidad bastante con Notebook LM, José Luis, y preguntaba a Marcelo si era gratuito. Bueno, algo comentaste durante tu exposición respecto a cómo acceder al Notebook LM, ¿verdad? Sí, para acceder a Notebook LM, lo único que hace falta es tener una cuenta en Google. La mayoría de las personas tenemos una cuenta en Google, la misma con la que activamos nuestro celular con Android, la misma con la que manejamos Gmail. Y la cuenta gratuita de Notebook LM es, como comentaba, bastante generosa. Se pueden crear 100 cuadernos sobre distintos temas y en cada cuaderno, en la versión gratuita, se pueden crear se pueden incluir, se pueden agregar hasta 50 fuentes. Luego tiene algunas limitaciones en la cantidad de consultas que se pueden hacer diariamente, pero también son bastante amplias. Digamos que para un uso normal, la cuenta gratuita de Notebook LM es más que suficiente. Y si hubiera que apelar a una cuenta de pago, hay cuentas de pago que empiezan, creo que actualmente, en los 7 u 8 dólares mensuales. Es decir, es muy económico. Y luego, por supuesto, hay planes más caros. Creo que el más costoso para Notebook LM, que ofrece digamos, unas posibilidades bastante amplias, es de $20. Sí,
Sí, así es, Marcelo, es bastante accesible. Me preguntaban también por privado, y bueno, y dando continúa este tema de NodeLM, José Luis, mencionaste que ahí en estudio, bueno, en tanto yo también lo he trabajado, te da la posibilidad de generar podcast, de generar, digamos, infografías, mapas mentales, entre otras cosas, pero también la consulta concreta es respecto al tema de los videos. ¿Trabaja también tema videos, generar buenos videos con NodeLM? A ver, generar videos, deberíamos definir qué es generar videos. Puede hacer una breve reseña de un tema en un video, pero digamos, video por el formato en el que se presenta. No es que vaya a haber personajes que hablan y que se mueven. Es decir, no es una herramienta de creación de videos en ese sentido. Pero sí puede haber, por ejemplo, un resumen de un tema que se presenta no como diapositiva, sino en un formato de video, es decir, que las imágenes y los comentarios se van ejecutando solos. En un MP4 uno lo puede descargar, no tengo uno a mano para mostrarles en este momento, pero la respuesta es sí y no. Es decir, no un video en el sentido de, por ejemplo, que hicimos ayer con el búho, eso no se puede hacer, pero sí se pueden hacer otro tipo de cosas un poco más acotadas. Sí, sumo mi granito de arena en esto porque, bueno, con NodeLM les dije que también soy fanática de la herramienta y, bueno, José Luis aclaró eso, no se pueden, digamos, si ustedes están pensando en videos con avatar, eso de momento NodeLM no lo permite. No quiere decir que no lo vaya a tener porque al paso que está avanzando no nos descuidamos que Google nos da una sorpresa en ese sentido también. Es muy útil en el sentido también que genera presentaciones cada vez mejores en temas de PowerPoint. Esos PowerPoint luego si se combinan con otras herramientas, por ejemplo, Canva, si los llevamos a Canva, pero eso ya sería otro capítulo para abordar, esa presentación de Canva, esa presentación de PowerPoint llevándola a Canva, ahí ya podemos transformarlo luego en un video, utilizando de base lo que nos generó NodeLM. Pero bueno, no me quiero ir ahora para Canva, José Luis. Quiero decir que las diapositivas que genera sobre un tema Notebook LM son espectaculares y además tenemos la posibilidad de adaptarla, por ejemplo, a nuestra marca, a nuestros gustos de cómo presentar las diapositivas, en fin, es una herramienta espectacular. Bueno, si bien Macarena, gracias Maki por ir atendiendo las consultas, ya respondió también una que nos preguntaban si dónde ver la grabación de las dos webinars. Ahí Maki les ha dejado el canal de Difu de Celadel, van a poder seguirlo ahí. Igualmente en el correo que enviaremos a todos les estaremos compartiendo ese link también. Así que en honor al tiempo, al respeto de la gente que nos ha acompañado, bueno, he visto de Perú, Colombia, no me quiero dejar citar ningún país, pero perdónenme si me olvido alguno, Ecuador, ¿qué más? Bueno, Argentina, obviamente, República Dominicana, si me olvida alguno, me lo ponen y lo menciono, pero gracias a todos por haberse hecho tiempo, por participar, creo que si hemos estado aquí es porque somos usuarios interesados, curiosos en saber usar de la mejor manera posible esta tecnología y que nos acompañe lo que cada uno de nosotros hace en su profesión, en su vida, en sus organizaciones y tratar de sacarle el máximo provecho sin que nos desborde y sin que nos agobiemos, ¿verdad? José Luis, para despedirnos, ¿algún tip final? No, solamente decirles que espero que nos podamos ver en el curso y también en el evento en España y agradecerles a todas y todos la participación, agradecerles también a Maki su colaboración y el haber estado asistiéndonos en el chat. Así que será hasta pronto. Que tengan muy buena tarde. Perfecto. Buena tarde o buena noche y hasta un próximo reencuentro.